Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre el tema de nuestra portada que tiene que ver con algunos dirigentes ligados a la minería ilegal que tienen vinculaciones con los partidos políticos y que podrían postular al próximo Congreso. Los mineros ilegales, dice nuestra portada, no pagan impuestos, pero sí tienen a sus bancadas para defender sus intereses. Por ejemplo, el dirigente Franco Becker está inscrito en Renovación Popular y Adolfo Valverde en Perú Libre. Oro compra votos y aplaca voluntades. Sobre esta situación ya estamos conectados con Baltasar Lantarón. Él ha sido gobernador de Apurímac y le damos la bienvenida hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio que me brinda para poder dirigirme a los hermanos de Apurímac y el Perú entero. Señor Lantarón, ha sucedido una serie de eventos en esos días donde se presenta una ley MAPE con un poco de demora, porque se estaba esperando durante varias semanas en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas específicamente. Y luego hay un sector del Congreso que desde el inicio quería extender el reinfo, pese a que en la práctica el reinfo no ha funcionado y de una gran mayoría solamente el 2% se ha logrado formalizar. Hoy en Perú 21 damos cuenta que la salida de Rómulo Mucho del sector energía y minas habría respondido a estos intereses de extender el reinfo y dejar de lado esta ley MAPE. Y señalamos además a dos personajes dirigentes de dos partidos, por ejemplo, de dos movimientos de mineros ilegales que tienen vinculaciones con los partidos de Perú Libre y Renovación Popular. ¿Cuál es su apreciación sobre todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy? Bien, como un poco de antecedente a la situación actual, esta norma de reinfo se ha podido ver desde el gobierno del presidente Ollanta. Y mira que han tenido unos plazos establecidos, pero es el mismo Congreso de la República que ha ido ampliando por más de 3 oportunidades. 2 años más han estado pateando el tablero. Y vemos que esta situación se está agudizando en el país, sobre todo con las paralizaciones de las vías de comunicación terrestre. Igualmente, también partir, que no es, ahora vemos cómo a nivel en partidos nacionales se vienen involucrando algunos dirigentes de los mineros ilegales, ¿no? Ilegales. Pero esto no solamente es aquí, también en los movimientos regionales. Muchas veces han querido ellos involucrarse, ser parte de la gestión de los gobiernos regionales en el interior del país. Y ese es un tema que tiene que ir manejando con mucha cautela y desde las políticas nacionales del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas deben trabajar en forma articulada para ver de qué manera se van a formalizar los mineros artesanales o los que tienen reinfo. Yo creo que el tema de los ilegales es otra discusión aparte, ¿no? Una cosa es ver los ilegales que se quieren camuflar dentro de los mineros que tienen reinfo o los mineros artesanales. Claro, pero digamos, si ya se estaba hablando de una ley MAPE que pone nuevas condiciones para la formalización de los mineros, entonces, ¿cómo se explica que el Congreso haya ahora dejado de lado la ley MAPE, censura al ministro Rómulo Mucho, no sabemos quién va a ocupar su lugar y ahora se elimina como condición para permanecer en el reinfo el uso de explosivos y como causal de exclusión del proceso de formalización el haberse negado la inscripción en el registro de insumos químicos y bienes de fiscalización? ¿El Congreso no está cediendo así al chantaje? Bueno, más que el chantaje, hay un lobby en el Congreso. La última vez que el Congreso ha ampliado reinfo, lo han hecho por más de 100 votos de congresistas. Ahí no había color político, si era de Renovación o de Perú Libre o otro partido político. Eso también es importante nosotros visualizar con un poco de retrospectiva para ver qué ha sucedido antes, cómo amplió ese reinfo y cuántos fueron y quiénes fueron los congresistas que ampliaron ese reinfo. Y ahora vienen también con el mismo mecanismo, es decir, paralizar el país, presionar políticamente para que el Congreso ceda por 2 años más. Yo creo que también aquí hay un pequeño detalle, el error del exministro Mucho, que
faltando pocos días para que finalice el año y vence Reinfo, recién presenta el EMAPE, ¿no? Y eso también tiene un costo político, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante que el Congreso, con la madurez que tiene, que el país le ha dado el voto para que nos represente, tienen que evaluar muy bien, porque Reinfo no ha dado resultados, no tiene resultados. Es decir, ¿qué porcentaje de mineros que tienen con Reinfo se han formalizado y tienen ahora su IGAFOM? Solamente el 2% en promedio a nivel nacional. Ese es el camino. Se resisten a querer ser parte del IGAFOM para que se formalicen y también tengan planillas y den seguro a los trabajadores que laboran en cada labor. Es importante garantizar la salud de los trabajadores que laboran para los mineros ilegales, sobre todo para los mineros informales. Claro, no pagan impuestos, no pagan una serie de situaciones que se necesita para estar en la formalización, y así se puede abrir la puerta a la impunidad y a otros delitos penales, como lo hemos visto en la minera Poderosa con el ataque sucesivo de mineros ilegales. Hay que tener mucho cuidado porque los mineros es un sector que manejan explosivos y de repente por ahí no haya un desadaptado que pueda generar mayor catástrofe a nivel nacional. Entonces esperemos que el Congreso, con la madurez, y entienda también los mineros que tienen Reinfo, no los ilegales, los que tienen Reinfo tienen que saber que han tenido suficiente tiempo, es decir, han tenido más de 10 años en poder formalizarse y no lo han hecho. No es porque los documentos sean difíciles, entonces en algún momento han debido plantear al Ministerio de Energía y Minas: oye, estas son las dificultades, queremos superar estas vallas y facilítanos cómo podemos adecuarnos para poder formalizarnos. También no hubo la voluntad del Ministerio de Energía y Minas de salir a dialogar y decir: oiga, ¿por qué no están ustedes formalizando? No ha sido interés del Ministerio de Energía y Minas. Y en ese alejamiento, en ese distanciamiento del sector y los mineros con Reinfo en formalización, vemos que llegamos a este punto de encuentro de que de verdad no es nada satisfactorio para el país, y en estos momentos que se cierra también la legislatura, ¿no? Claro, pero hay responsabilidad del Congreso, porque, por ejemplo, hoy la Comisión de Energía y Minas del Congreso va a debatir un nuevo predictamen para ampliar el Reinfo. Según las fuentes de este diario, sería una suerte de carta blanca para los mineros ilegales. Además, se ha revelado que el documento plantea ampliar el Reinfo por un año con una eventual prórroga de ser necesario. En esas condiciones, ojo, se ha eliminado como condición para permanecer en el Reinfo el tener utilización para el uso de explosivos. Eso ya lo habíamos comentado. Y además, no se va a exigir el llamado expreso a la Fiscalía y a la Policía Nacional para garantizar el cese de actividades de quienes hayan sido excluidos del proceso de formalización. Esto, así como se está planteando, no es un riesgo, no es peligroso para quienes sí se están formalizando, para quienes sí están ejerciendo la actividad de forma legal. Yo creo que esta es una actitud muy peligrosa del Congreso, porque podemos generar conflictos no solamente con la población, sino entre mismos mineros, porque para poder manejar explosivos tiene que tener autorización de ISCAMED. Si no, no es posible, no es viable, es una obligación, y no fácilmente se puede transportar el combustible y también almacenar las dinamitas. Es bien grave. Yo creo que el Congreso tiene que reflexionar, no por ello, sino en salvaguarda del país, de los ciudadanos común y corriente. Es importante ese tema. En segundo lugar, también tenemos que ver que la policía y la Fiscalía Ambiental debe participar activamente en la protección de la población, de las comunidades, porque muchas veces los ilegales, con prepotencia y con armas en la mano, fuera de dinamita, se imponen a los comuneros en el interior del país, y eso no se puede permitir. No pueden correr a los comuneros que viven durante siglos, por generación, en un territorio, ser sacados por mineros ilegales, supuestamente con un Reinfo que no tiene ninguna legalidad, porque muchas veces lo sacan copia, lo falsifican, quieren imponerse a la fuerza, y eso tiene que saber el Congreso, se tiene que legislar. Es ahora el tiempo prudente para poder nosotros conocer de cerca los congresistas que cada semana bajan a sus regiones. Se han podido entrevistar con los comuneros que han sido perjudicados por la minería ilegal.
Allí va el tema fundamental. O sea, no es defender al minero, no, a la comunidad que son los que son víctimas de los mineros ilegales. Y como no tienen voz y voto, ellos pasan desapercibidos, sufriendo las penurias y a veces las exclusiones que les da el mismo sistema Claro, aquí legal en el país. en la nota que nosotros hemos publicado el día de hoy a cargo de la unidad de investigación ha sido, por ejemplo, señalar Franco Becker, que no es un simple militante de la ultraderecha, sino que pertenece a Renovación Popular. Él es un dirigente que postularía al Congreso, por ejemplo, al próximo Congreso en el 2026. Y además también hemos señalado a Adolfo Valverde, de Perú Libre, militante de Perú Libre, que también es un dirigente minero. ¿Cuál es el peligro de que estas personas que hoy son dirigentes del sector en la minería ilegal sean militantes también de un partido que puede llegar al próximo Congreso? ¿Cuáles son los riesgos? Pero, ¿de qué riesgo podemos hablar si el mismo presidente del Congreso actualmente viene de las canteras de la minería ilegal? El presidente del Congreso actual. Entonces, ellos están ingresando clandestinamente a los partidos formales para poder tener su poder y sentar, así como lo tienen también actualmente algunos grupos de poder en el país, en el Congreso. Caso de las universidades. ¿Ah? Ahí tenemos partidos que hay muchos movimientos que tienen sus universidades, igual. Bajo ese contexto de ahí los mineros dicen, si ellos lo tienen, no corresponde a los mineros. Son un sector que produce en el país, pero yo creo que aquí tenemos que ir corrigiendo. No podemos permitir como ciudadanos peruanos que se esté la ilegalidad, es como decir, la minería ilegal, el narcotráfico, de repente por ahí el sicariato, tenga pues también participación los partidos políticos. Tiene que evaluarse fundamentalmente al momento de filtrar a los candidatos, postulantes a diferentes cargos públicos, llámese Congreso, llámese alcalde, llámese gobernadores, consejeros, regidores, a nivel nacional. Hay que tener mucho cuidado y el Jurado de Elecciones también tiene que despertar de su letargo y poner algunas normas que ponga alto a estos dirigentes que bien no van a trabajar a favor del país, sino a favor de su grupo de poder, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Lantarón, por conectarse con nosotros, analizar el tema de portada de Perú 21 el día de hoy en la versión escrita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Bien, era entonces el exgobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, que ha hablado fuerte y claro sobre estos dos personajes que Perú 21 revela con vinculación directa a partidos políticos como Renovación Popular y Perú Libre. Nosotros regresamos más adelante con más información.